El reloj en la pared marca las 4 de la tarde, pero ya está empezando a oscurecer. El aire es pesado, cargado con el olor de café viejo y polvo. Me siento en mi silla, que cruje cada vez que me muevo, mirando la pantalla de mi computadora portátil. La luz que emite la pantalla es lo único que alumbra el cuarto. El resto está sumido en la penumbra. Hace tiempo que dejé de preocuparme por mantener el lugar ordenado. Mi cabeza está hecha un lío, mi cuerpo agotado. La vida me ha llevado hasta aquí, a este apartamento barato, a este trabajo sin futuro. El sonido de un pitido me saca de mis pensamientos. Es un mensaje. Lo abro sin dudarlo. Un par de palabras brillan en la pantalla. Trabajo urgente, interfaz segura de pago. Antes de que pueda procesarlo, otro pitido suena y de alguna forma, sé que no es un mensaje común. El contenido es diferente. Algo en el aire se siente tenso, aunque no haya nadie en la habitación. No soy un principiante en esto. He hecho trabajos para gente que, bueno, no es el tipo de cliente que querrías tener. No hago preguntas, nunca. Pero esta vez hay algo que me hace dudar. Lo siento en el fondo de mi estómago. Decido abrir el mensaje. Aparece una línea de texto. Sé lo que haces, Marcelo. Sé que has trabajado con clientes que no preguntan. Yo soy uno de esos. El pitido que emite mi computadora parece hacerse más fuerte, como si la pantalla se estuviera acercando a mí. Mi corazón late más rápido. No sé cómo, pero siento que la voz que me está hablando, aunque no la oigo en este momento, está presente. Como si viniera de algún lugar profundo, algo sin rostro, sin forma pero con poder. Lo que te voy a pedir no es algo común. No es un trabajo fácil, pero te aseguro que el precio vale la pena. No hagas preguntas. Si haces lo que te digo, tendrás lo que tanto necesitas. Si no lo haces, bueno, digamos que las consecuencias no son algo que puedas superar. La pantalla parpadea como si el mensaje esperara una respuesta. Y aquí estoy, estancado en este maldito punto sin salida. Necesito dinero, es lo único que sé. Lo he estado necesitando desde hace meses. Cada centavo que gané me ha sido arrebatado por deudas, por promesas rotas y personas a las que nunca debía haberles confiado. Pero este tipo, él no es como los demás. Si dice que puede darme lo que quiero, yo voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Lo que quiero que hagas es simple. En la comisaría de la ciudad hay unas pruebas que necesito recuperar. Son armas. Tu tarea es entrar, tomar lo que te pido y salir sin que te atrapen. Y no te preocupes, lo que sea que necesites para conseguirlo, lo tendrás. Mi mano se tensa alrededor del mouse, casi como si la computadora fuera a soltarme un veneno. Esto no es un simple robo. Es más que eso, no es solo la policía lo que debo burlar. Es todo lo que eso conlleva. Me imagino la seguridad, las cámaras, los guardias. Y aún así no puedo evitar sentir que este tipo tiene algo más. Algo que no puedo ver, pero que me está metiendo en este juego con una facilidad escalofriante. ¿Y si decides no hacerlo? ¿O hacer algo fuera de lo planeado? Bien, déjame decirte que tengo medios para asegurarme de que nunca llegues a saber lo que te espera. Una ligera presión se forma en mi pecho. Es como si ya estuviera atrapado en su trampa, pero no hay marcha atrás. Ya está todo claro. Debo hacer este trabajo. Y si me esfuerzo lo suficiente, el pago será suficiente para cubrir todo, para cambiar mi vida. O al menos para olvidarme de ella por un rato. Me inclino hacia adelante. Mis dedos tiemblan ligeramente sobre el teclado. ¿Qué tengo que perder? ¿Una vida vacía? Eso ya lo perdí hace tiempo. Lo único que importa ahora es seguir las instrucciones al pie de la letra. Haz lo que te digo y podrás salir de aquí. No lo hagas y nunca volverás a ver la luz del día. El pitido se detiene. La pantalla se queda en blanco por un momento y el silencio me atrapa. La decisión está tomada. Lo que venga después ya no depende de mí. Solo sé que este será el trabajo más peligroso que he aceptado hasta ahora. La ciudad está vacía, casi muerta. Las luces de las farolas parpadean débilmente sobre el pavimento mojado. La lluvia ha caído toda la noche, y el sonido de las gotas es lo único que se escucha al caminar. La gente de la ciudad está encerrada en sus casas, ajena a lo que está por ocurrir. Pero yo no estoy en casa, estoy en una calle secundaria, con la computadora apagada y la cabeza llena de órdenes. La sensación de ser observado nunca se ha ido. Esa voz, tan fría y calculadora, sigue resonando en mi mente como un eco distante, como un veneno que me recorre lentamente. Mis pies avanzan sin mucha dirección.
No sé si estoy huyendo de algo o persiguiendo algo. Todo está borroso, como si el mismo aire estuviera cubriéndome los ojos. Pero sé lo que tengo que hacer. La comisaría está a unas cuadras, lo suficiente para que mi corazón se acelere con cada paso. La misión está clara, pero lo que no sé es lo que realmente me espera al llegar allí. Un coche patrulla pasa de largo, con las luces apagadas, sin que el conductor me vea. Mi respiración se corta por un segundo, aunque intento mantenerme tranquilo. Nada de eso importa ahora. Hay algo mucho más grande en juego. Llego al lugar en menos de media hora, un tiempo que parece eterno mientras mi cabeza sigue dando vueltas. El coche que la voz me dijo que tomaría está estacionado a la vuelta. Es un viejo modelo, con un par de abolladuras aquí y allá, pero sirve para lo que necesito. Me pongo el uniforme de policía que llevaba dentro de una mochila y me lo ajusto. Me miré en el espejo retrovisor antes de salir del coche, y no pude evitar notar lo extraño que me veía. No me sentía como un policía, pero no tengo opción. No hay marcha atrás. Las puertas del edificio se cierran detrás de mí con un sonido pesado. Lo primero que noto es el aire frío que proviene del sótano. Ese lugar es el núcleo de todo lo que está por ocurrir. Me acerco al mostrador. Intento poner una expresión seria y pedir acceso a las pruebas. Tengo órdenes de revisar las pruebas para el caso 022-13. Digo con firmeza, usando un tono que no siento como mío, pero que parece funcionar. El encargado del mostrador no pone resistencia. Estampa una firma en un documento y me indica que pase. No es difícil burlar a los novatos. Siempre lo he sabido. Mientras camino hacia el sótano, me siento más como un fantasma que como un hombre. Si tan solo pudiera desaparecer del todo. Cuando llego a la parte trasera del sótano, me encuentro con una puerta cerrada que, afortunadamente, se abre con facilidad. Puedo ver las armas en una mesa de acero inoxidable, dispuestas de manera ordenada, tal como las describió la voz. Las 3 pistolas y el rifle automático están ahí, con su número de serie intacto, como si me estuvieran esperando. Pero antes de que pueda tocarlas, escucho una voz detrás de mí. «Tienes que firmar esto, amigo». El encargado del almacén está parado en la puerta mirando los documentos. Un mal presentimiento me recorre el cuerpo. He cometido un error, pero no hay tiempo para pensar en eso. «Oh, claro», respondo de forma automática. Agarro el bolígrafo que el encargado me ofrece y firmo lo que parece ser un registro de salida de las armas. Todo parece ir bien. Eso pienso, al menos. «¿Por qué estás sacando las pruebas otra vez?», pregunta el encargado, algo confundido, pero no lo suficiente como para sospechar algo. La respuesta me sale sin pensarlo. «Nuevo desarrollo. El fiscal quiere verlas de nuevo. ¿Podría reabrir el caso?», le digo tratando de sonar convincente. El encargado asiente, pero ahora veo cómo su expresión cambia un poco. En ese momento me doy cuenta de que el tiempo está corriendo. Son ya 12 minutos desde que llegué, y no tengo ni un segundo más que perder. Me siento más incómodo con cada segundo que pasa. Las manos me sudan, pero no tengo tiempo para preocuparme. Tomo las bolsas con las armas y, en cuanto el encargado se da vuelta para hablar con otro oficial, comienzo a caminar rápidamente hacia la salida. De repente escucho las puertas del área de pruebas abrirse. Alguien me está persiguiendo. Es el encargado y, por lo que puedo escuchar, está llamando a un detective. El pánico empieza a invadir mi cuerpo. No sé si tendré tiempo para escapar. Casi al mismo tiempo escucho el sonido de unos pasos que se acercan. Ya no puedo detenerme. Empujo la puerta de salida con todas mis fuerzas, me lanzo por las escaleras y corro hacia el estacionamiento. Escucho gritos a mis espaldas. La adrenalina fluye a través de mis venas. La bolsa con las armas parece pesar toneladas, pero no me atrevo a soltarla. Los policías ya están en movimiento. La sirena de un coche patrulla suena cerca. Mi respiración se acelera, y en ese momento todo lo que puedo pensar es en salir de allí con vida. Cuando por fin llego a mi coche, me subo rápidamente, arranco el motor y acelero. Los coches patrulla me siguen, pero no voy a dejar que me atrapen. No ahora. El sonido de las sirenas se mezcla con el ruido del motor. Los agentes me siguen de cerca, pero me las arreglo para perderlos en unas curvas cerradas. El control que siento sobre la situación es temporal, pero suficiente para darme la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo saldrá bien. La voz en mi oído me habla de nuevo como si estuviera esperando que todo sucediera. ¿Tienes las armas? ¿Escapaste? Yo, sí.
Pero ¿quién diablos eres, maldito? Me estás llevando a la locura. Solo sigue las instrucciones. Ya casi has terminado. La sensación de estar atrapado sigue conmigo, pero por ahora, tengo lo que me pidió. El peligro sigue acechando, pero no puedo retroceder. Este trabajo no se detiene, no hasta que lo termine. El coche sigue avanzando a gran velocidad, la lluvia golpeando el parabrisas con fuerza, haciendo que la visibilidad sea cada vez más difícil. Estoy sudando, el miedo recorriendo mi espalda, pero no puedo dejar que me alcance. No ahora, no después de todo lo que he hecho. El camino parece interminable, pero sigo acelerando. Mi mente da vueltas sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas. ¿En qué momento perdí el control de mi vida? Hace solo unas semanas todo era diferente. Ahora soy un fugitivo, arrastrado a un abismo del que no sé si podré salir. De repente, mis ojos se fijan en el retrovisor. Un par de luces brillan a lo lejos, cada vez más cerca. Están siguiendo mi rastro. La policía no va a descansar hasta atraparme, lo sé. La persecución está lejos de terminar. A lo lejos se empieza a vislumbrar la salida de la ciudad. Sé que si logro llegar hasta el puente que cruza el río, tendré una oportunidad de perderlos. Los coches patrullas siguen de cerca, pero algo en mí me dice que no puedo fallar ahora. Mi respiración se entrecorta mientras conduzco a través de la carretera secundaria, sintiendo cómo el peso de la bolsa con las armas me obliga a mantener la mente alerta. Las sirenas parecen estar más cerca, demasiado cerca. Mi corazón late con fuerza, y la adrenalina no cesa de recorrerme. Con un giro brusco me desvío hacia un camino aún más angosto, uno que apenas los vehículos patrullas pueden seguir. Los frenos chirrían, y el coche se desliza, pero lo controlo. El sonido de las sirenas comienza a desvanecerse, y aunque no me atrevo a soltar el acelerador, siento que he ganado unos segundos de ventaja. Finalmente llego al puente. El río fluye bajo mí, oscuro y profundo. La luz del amanecer empieza a asomarse lentamente, tiñendo el cielo de un naranja sombrío. No hay rastro de los coches patrullas, pero sé que no puedo bajar la guardia. La salida está cerca, pero no tengo idea de qué me espera del otro lado. Mis dedos temblorosos aprietan el volante, y mi mente empieza a razonar. Las armas están en el coche, el trabajo está casi terminado, pero ¿a qué precio? Me detengo al borde del puente. El motor del coche sigue rugiendo, pero hay algo en el aire que me hace sentir que algo grande está a punto de suceder. Mi respiración se calma por un segundo, mientras observo el horizonte. El futuro es incierto, pero no tengo ninguna otra opción que seguir adelante. De repente una luz brillante aparece en mi espejo retrovisor. Un coche se aproxima rápidamente. No tengo tiempo para reaccionar. Es un coche patrulla, con las luces encendidas avanzando a gran velocidad. Ya no hay forma de escapar. He llegado tan lejos, pero en este momento, lo que me rodea se siente como una trampa que se cierra a mi alrededor. En un giro desesperado, giro el volante y acelero hacia un lado del puente. La otra opción sería quedarme allí y entregarme, pero no tengo intención de hacer eso. El coche patrulla frena bruscamente cuando ve mi maniobra, pero es demasiado tarde. Con un ruido ensordecedor, mi coche choca contra la barrera del puente, las ruedas resbalando sobre el pavimento mojado. El impacto es brutal, pero en ese momento siento que, de alguna manera, me estoy liberando. Siento como mi cuerpo se sacude dentro del vehículo, y todo a mi alrededor se convierte en un torbellino de luces y sonidos. Cuando todo finalmente se detiene, la quietud es casi surrealista. Las sirenas ya no se oyen, el puente está vacío. El coche ha quedado detenido con las puertas abiertas y yo, inmóvil dentro de él. No sé cuánto tiempo ha pasado. El dolor recorre mi cuerpo, pero mi mente está clara. Lo que sucedió no lo puedo deshacer, pero quizás, al final, esta fue la única salida. He pagado el precio del silencio. La puerta del coche se abre lentamente. No hay gritos, ni órdenes, ni persecuciones. Solo el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Puedo ver la luz del sol filtrándose entre las nubes. El río sigue fluyendo, indiferente a todo lo que he hecho. La sensación de estar atrapado, de no tener escape, comienza a desvanecerse. Solo una cosa es clara en mi mente. En el mundo de la Deep Web, no se puede confiar en nadie. La red de secretos, traiciones y promesas rotas es más peligrosa de lo que jamás imaginé. Pero lo peor no es lo que hice para salir de allí, sino lo que podría ocurrir después.
porque aunque hoy me siento libre, sé que la próxima vez que entre, no habrá regreso. Estoy bastante seguro de que todos en Internet han oído hablar y usado el sitio web llamado Wikipedia, conocida como la mayor colección de conocimientos acumulada de manera colaborativa en un solo lugar. A menudo se dice que esta página es la obra de referencia más extensa y consultada de la historia. Todos la hemos usado para el trabajo, la escuela e incluso para investigaciones. A medida que el número de visitantes en el sitio web crece cada día, también lo hace su popularidad. Sin embargo, lo que la mayoría de los usuarios de Wikipedia desconoce es que este sitio tiene un lado realmente perturbador y oscuro. Mientras todos conocen Wikipedia, pocas personas saben de una wiki oculta en la Deep Web. Este sitio web aterrador es inaccesible para el usuario promedio de Internet, ya que se requiere el uso del navegador Tor para acceder a él. A diferencia de la enciclopedia gratuita que todos conocemos, el oscuro hermano de Wikipedia alberga contenido que te revuelve el estómago. Los inquietantes enlaces del sitio llevan a asesinos a sueldo, sustancias ilegales, armas prohibidas y materiales sin censura. Debido a todo esto, mi experiencia en ese sitio web fue realmente horrible. Y la historia que estás por escuchar explicará el porqué. Recuerdo bien esa época en la escuela, cuando todos llamábamos a ese periodo la fase de la Deep Web. No puedo recordar cómo empezó, pero todos los estudiantes estaban obsesionados con la Deep Web. Mis compañeros se retaban entre ellos a entrar a la Deep Web, y cualquiera que no aceptara el reto era blanco de burlas y llamado cobarde. Cada día, un estudiante nuevo llegaba a la escuela con una historia inquietante y fotos, contándonos sobre los horrores que habían visto en la Deep Web. Estas historias iban desde presenciar asesinatos en las infames habitaciones rojas hasta la compra de contenido ilegal en el conocido Silk Road. Prácticamente todos lo hacían, y quienes no lo hacían eran presionados a hacerlo. Pronto, se convirtió en una especie de rito de paso enfermizo, ya que usar la Deep Web era lo cool, y no pasó mucho tiempo hasta que me llegó el turno a mí. Aún puedo recordar el miedo que sentí en mi corazón ese día en que mis amigos me desafiaron a visitar la Deep Web. Incluso en mis últimos años de adolescencia, no toleraba bien el contenido mórbido y perturbador, así que no estaba segura de si iba a hacerlo. Sin embargo, sabía que si no lo hacía, no podría enfrentarme a mis amigos. Mirando hacia atrás, aunque estaba aterrada, la presión de grupo para hacerlo era abrumadora. Todos mis amigos exploraban la Deep Web, y me dije a mí misma que no había razón para no intentarlo también. Así que, ese día reuní valor y descargué el navegador anónimo llamado Tor. Para quienes no lo saben, el navegador de enrutamiento de cebolla, o Tor como lo llaman todos, es una de las pocas maneras de acceder a la Deep Web. A diferencia de la web visible, la Deep Web es desorganizada y abrumadora. Google no existe en la Deep Web, ya que allí se utilizan motores de búsqueda específicos y poco convencionales. Algunos populares son Not Evil y Torch, que la gente utiliza para moverse por la Deep Web, pero usar esos buscadores es complicado para los nuevos usuarios, especialmente si no se sabe qué buscar. Sin embargo, había un sitio en particular que mis amigos me habían dicho que visitara, llamado la Wiki Oculta. Es un poco difícil de explicar qué es exactamente la Wiki Oculta, ya que no es un buscador tradicional, pero en términos simples, es una colección de enlaces populares de la Deep Web. Una vez que llegué al sitio de la Wiki Oculta, me encontré con numerosos enlaces que llevaban a armas ilegales, drogas duras y contenido snuff. Había muchos enlaces entre los que elegir, y vi la mayoría de los sitios principales de la Deep Web, como el Foro de Caníbales, donde caníbales reales discuten cómo es comer carne humana y órganos frescos. Incluso encontré un enlace a la página de Experimentos Humanos, un foro espeluznante considerado uno de los sitios más perturbadores de la Deep Web. Al parecer, los responsables de ese sitio realizaban experimentos horribles en personas vivas. Hay videos de estas personas inyectando lejía a mujeres embarazadas, esterilizando a individuos sin su consentimiento, sometiendo a bebés a radiación y realizando muchas otras atrocidades indescriptibles. Continué navegando por la Wiki Oculta, absorbiendo todo lo que veía, hasta que algo desconocido me atrajo a un enlace en particular llamado Steak and Cheese, también conocido como Rotten.com. Este sitio es conocido por su gran colección de videos macabros,
violentos y grotescos. Tras hacer clic en el enlace, fui llevado a la página de inicio de Stick and Cheese. Lo que vi allí fue suficiente para hacer vomitar a cualquiera. Hasta el día de hoy, me siento repulsivo por lo que presencié, ya que era contenido snuff extremo. Había numerosos videos de niños siendo torturados con cadenas. La mayoría no tenía más de 8 años. Otro video, titulado La Divina Fiesta, mostraba canibalismo en vivo, con un hombre comiendo partes humanas desmembradas. Cuanto más veía en el sitio, más horrorizado me sentía. Justo cuando pensaba que no podía ser peor, encontré un video titulado Verdaderos Devoradores. Vi las espantosas imágenes de personas en el video mientras arrancaban con deleite pequeños animales como gatitos y ratas, antes de tragarse los cuerpos sin vida de estos. Apenas llevaba unos minutos en el sitio web, pero ya quería salir. Me empezaron a surgir dudas sobre todo esto y no creía que pudiera haber más. Sin embargo, antes de que pudiera irme, noté con el rabillo del ojo un enlace a un video llamado Miss Necrofilia. Por lo que pude entender, Miss Necrofilia parecía ser una bailarina. Tenía varios videos en su página donde cantaba canciones y bailaba con lo que parecían maniquíes de plástico. Al recordar esa imagen me pregunto por qué no dejé el sitio en ese momento. Ya había visto contenido perturbador de sobra, pero la curiosidad me ganó, y el video de Miss Necrofilia me atrajo. Era el único video normal que había visto en todo el sitio de Stick and Cheese, así que me dejé llevar e hice clic para verlo completo. Al inicio del video, la mujer, a quien supuse que era Miss Necrofilia, miraba fijamente a la cámara. Tenía los ojos intensamente delineados con rímel negro, arriba y abajo. Todavía puedo recordar esa mirada vacía y sin vida, como si no tuviera alma. Luego el video hizo un corte a su sala de estar, donde había 4 maniquíes sentados en sillas detrás de ella. La habitación estaba mejor iluminada, lo que me permitió observar con mayor claridad. Pero fue entonces cuando me di cuenta de algo perturbador sobre los maniquíes. Parecían demasiado realistas. El maniquí que representaba a un hombre de unos 40 años tenía un cabello que parecía demasiado auténtico. Lo mismo pensé de los otros 3. 2 eran maniquíes de niños pequeños, un niño y una niña que aparentaban tener unos 9 y 10 años. Mientras Miss Necrofilia llevaba a los maniquíes de un lado a otro, noté el extraño movimiento de sus dedos. Había algo perturbador en todo aquello, y mi intuición me decía que algo estaba mal. Sin embargo, fue el último maniquí el que más me desconcertó. Parecía un bebé de 10 meses y se veía como una figura de tamaño real, extremadamente pálida. Miss Necrofilia levantó el maniquí masculino más grande y comenzó a bailar con él, cantando una extraña melodía alegre en un idioma que no comprendía. Pero mientras bailaba noté algo que había pasado por alto. Cuando acercó al maniquí a la cámara, vi con horror que estaba cubierto de miles de gusanos, y entonces lo comprendí. No eran maniquíes ni muñecas de tamaño real. Eran cadáveres. Estaban rígidos y embalsamados y al principio eso me había confundido. Si no los hubiera acercado a la cámara, nunca habría notado que ya estaban empezando a descomponerse. Abrí la boca para gritar, pero nada salió. Mi mente intentaba procesar la atrocidad que acababa de presenciar, y me quedé paralizado por el shock. Intenté buscar una explicación de por qué una mujer estaría bailando con cadáveres en su propia sala de estar, pero no pude. Las cosas tomaron un giro aún más siniestro cuando noté una fotografía al fondo de la habitación. Era una foto familiar, que mostraba a una Miss Necrofilia embarazada, junto a su esposo y sus 2 hijos. Todos se parecían asombrosamente a los cadáveres en el video. Mi estómago no lo soportó más, y sentí la bilis subiéndome por la garganta. Incluso después de vomitar mi almuerzo, no podía moverme. Estaba hipnotizado frente a la pantalla. No podía levantar las manos para detener el video. No sé cuánto tiempo estuve en ese trance. Podrían haber sido 15 minutos o más, pero al cabo de un rato apareció un cuadro de diálogo en mi pantalla, lo cual me sacó de ese estado. Era un mensaje en un chat anónimo de la Dark Web que decía: «Has estado viendo este video demasiado tiempo, amigo. Supongo que disfrutas del contenido de Miss Necrofilia. Yo también soy un gran fan. Sabes, ella acepta peticiones, y estoy seguro de que Allison sería la candidata perfecta para el próximo cadáver danzante. Después de todo, toma clases de ballet». Mi corazón se desplomó en el pecho al leer el nombre Allison, y solté un grito profundo. Me dije a mí mismo que no podía ser.
pero no creo en las coincidencias. Allison era el nombre de mi hermana menor, de 12 años. No tenía idea de cómo esa persona sabía su nombre. Aún peor, Allison realmente tomaba clases de ballet después de la escuela, todos los lunes, miércoles y viernes. Miré la fecha. El 16 de abril de 2010 caía en viernes. Con el cuerpo lleno de adrenalina y miedo, tomé el teléfono y llamé a la policía. Hablaba tan rápido que era prácticamente inentendible. Incluso después de la llamada pensaron que era una broma, así que llamé a mi madre de inmediato y le pregunté dónde estaba mi hermana. Ella me dijo que la escuela había terminado y que acababa de dejarla en su clase de ballet. Le insistí en que llamara a la academia para confirmar que Allison seguía allí, pero cuando lo hizo, le informaron que no había señales de ella. Todo el color desapareció de mi rostro mientras pensaba en lo peor. Traté de explicar todo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Sabía que esto no era algo que pudiera aclarar por teléfono, así que corrí hasta la oficina de mi madre, que estaba a unos 8 minutos de nuestra casa. Llegué jadeando y me tomé unos segundos para calmarme antes de contarle todo. Al terminar, ella se acercó y me dio una bofetada. Nunca lo había hecho en toda mi vida, y sabía que era por poner en peligro a mi hermana por un reto sin sentido. Vi lágrimas de miedo en sus ojos mientras llamaba al 911 y les explicaba todo con calma. Los oficiales nos pidieron esperar entre 24 y 48 horas antes de considerarla oficialmente desaparecida, pero mi madre suplicó que actuaran de inmediato. Su amigo, el oficial Daniel Barnes, pudo persuadirlos de empezar la búsqueda en 1 hora. Las calles se llenaron de policías con fotos de Allison en la mano, preguntando si alguien la había visto. También me uní a la búsqueda de mi hermana, y con cada hora que pasaba, mi corazón latía con más fuerza. Buscamos durante 13 horas cubriendo toda la ciudad sin encontrar nada. Mi madre, derrumbada y llorando, evitaba mirarme, y no la culpaba. Yo era el único responsable. A medida que las tensiones crecían, empecé a imaginar a Allison brutalmente asesinada, preguntándome si la vería en el próximo video de Miss Necrophilia. Los oficiales y el equipo de búsqueda estaban exhaustos y ya empezaban a desistir. Justo antes de que se detuviera la búsqueda, recibimos la noticia de que habían encontrado a Allison, recostada en un banco al borde de la ciudad. Condujimos lo más rápido que pudimos, y mi madre lloró de alivio al abrazarla. Los paramédicos dijeron que había sido sedada con cloroformo, pero que estaba bien. Cuando recuperó la conciencia, le preguntamos qué había sucedido. Allison nos contó que alguien la sacó de su clase de ballet poco después de que nuestra madre la dejara. Apenas recordaba lo que pasó después, pero no olvidó algo que él le dijo. Al preguntarle qué le había dicho, me miró directamente a los ojos y respondió: «Dile a Daniel que dije hola». Toda esta experiencia mantuvo a la ciudad en alerta máxima. Nuestra familia se mudó temporalmente con la hermana de mi madre, y la policía vigilaba nuestra casa para asegurarse de que estuviéramos a salvo. Después de varias investigaciones, las autoridades concluyeron que alguien en la dark web había hackeado mi dirección IP y accedido a información privada. Se hicieron numerosos intentos de rastrear al individuo detrás del secuestro, pero era como si hubiera desaparecido. También intentaron localizar a Miss Necrophilia, pero todos los videos habían sido eliminados del sitio Steak and Cheese. Al regresar a la escuela, escuché que la fase de la dark web entre los estudiantes se había terminado, ya que los maestros y la policía advertían contra su uso. Nos llevó tiempo superar aquel incidente. Mi madre me dijo que me perdonaba, pero yo nunca logré perdonarme. Así que, por favor, a quienes escuchen mi historia, les advierto: manténganse alejados de la dark web. Aunque pueda parecer intrigante, un simple clic en un enlace puede marcar tu vida para siempre. Esta historia se basa en un informe anónimo de la ciudad de Franklin, Tennessee, enviado al Departamento de Policía el 16 de abril de 2010. Aquel oficial recibió una llamada frenética de un desconocido que gritaba sobre una mujer que bailaba con cadáveres en la dark web, y temía que ella lo persiguiera a él y a su familia. Con el paso del tiempo, el caso de Miss Necrophilia se convirtió en una leyenda urbana entre aquellos que sabían de la dark web y los horrores que escondía. Aunque no se pudo rastrear a la misteriosa mujer, las autoridades de Franklin no dejaron de investigar a los pocos testigos que habían visto el video antes de que desapareciera. Los detectives descubrieron que la mayoría de estos testigos experimentaban una especie de trauma postraumático
Después de ver los videos, con algunos incluso reportando haber recibido mensajes amenazantes en chats anónimos, similares al que yo recibí. Sin embargo, todos los hilos terminaban en callejones sin salida, como si alguien estuviera limpiando cualquier rastro de su existencia. A medida que los años pasaban, volví a mi vida cotidiana, pero las cicatrices de ese incidente permanecieron. Aunque había intentado borrar de mi memoria todo lo relacionado con la Dark Web, de vez en cuando mi mente regresaba a aquella noche en la que mi hermana desapareció. Mi familia y yo evitábamos hablar del tema, pero siempre se sentía una especie de sombra en nuestra casa, como si aún estuviera presente el peligro que una vez nos acechó. Por mucho tiempo, incluso el más leve sonido extraño o cualquier llamada desconocida nos ponía en alerta. A pesar del trauma, seguí investigando sobre los peligros de la Dark Web. Leí sobre otras personas que habían sido víctimas de contenido perturbador o amenazas, y sobre foros donde los usuarios advertían de los seres fantasmales que acechan a quienes se adentran demasiado. Descubrí relatos de otros que aseguraban haber visto videos de Miss Necrofilia en diferentes sitios web, aunque cada enlace que lograba rastrear estaba vacío, como si ella misma estuviera asegurándose de borrar sus huellas. La falta de evidencia tangible solo aumentaba la sensación de que este tipo de entidades en la Dark Web eran intocables. Después de unos años, nuestra familia intentó dejar atrás el suceso. Nos mudamos a otra ciudad para empezar de nuevo. Aunque en el fondo todos sabíamos que el cambio de lugar no borraría los recuerdos. Nos dio algo de paz. Mis padres insistieron en llevar a mi hermana y a mí a terapia, y poco a poco comenzamos a recobrar algo de normalidad. Sin embargo, nunca me sacudí del todo la sensación de que alguien en algún lugar estaba vigilando, como si el incidente de Miss Necrofilia hubiera dejado una marca invisible en nosotros. Hoy en día, cuando escucho a alguien hablar con curiosidad sobre la Dark Web, me siento obligado a advertirles sobre sus peligros. Les cuento que no es un simple lugar de exploración, sino una zona llena de entidades desconocidas y cosas que no deberían ser vistas. Porque, aunque muchos lo toman a la ligera, yo sé por experiencia propia que un solo clic puede cambiar tu vida para siempre. Nunca imaginé que este momento llegaría, ni que un día tendría que relatar lo que ocurrió. Hay veces en las que desearía poder borrar esta experiencia de mi mente, pero cada vez que cierro los ojos, las imágenes vuelven, tan vivas como aquella noche. Todo empezó de manera tan simple, tan inocente, o al menos así lo pensábamos. Mis amigos y yo, adolescentes en busca de algo nuevo, algo emocionante, siempre anhelábamos esa sensación de estar haciendo algo prohibido, esa chispa de adrenalina que solo parece existir en esa etapa de la vida. Navegar en la Deep Web se había convertido en una de nuestras costumbres más frecuentes. Cada vez que nos reuníamos, podíamos explorar un sinfín de lugares, desde foros extraños hasta páginas que ofrecían servicios inquietantes y otras cosas que solo uno podría imaginar en las peores pesadillas. Sin embargo, hasta esa noche, nunca habíamos tropezado con algo que nos hiciera sentir que habíamos cruzado una línea peligrosa de la que no podríamos regresar. Esa noche, estábamos en la casa de Tomás, cuyos padres no estaban, lo que nos daba el espacio perfecto para estar solos. Éramos 5, apretados en su cuarto, con la única luz proveniente de la pantalla del computador. Ya había pasado la medianoche y estábamos cansados de las bromas y los juegos de siempre. Fue entonces cuando Tomás sugirió que abriéramos Tor y nos aventuráramos por la Deep Web. No era la primera vez que lo hacíamos, ya habíamos jugado a eso antes, así que lo tomamos a la ligera. Nos reíamos de lo absurdo que era ver tantas cosas extrañas y nos sentíamos a salvo, como si nada de lo que viéramos pudiera afectarnos en la realidad. Después de unos minutos de navegación sin rumbo, Tomás dio con un enlace que nos llamó la atención. Era algo que no habíamos visto antes. El título estaba escrito en letras rojas, pero no decía nada, solo mostraba un número. 220. Pensamos que quizás era algún tipo de broma o alguna página que solo tenía contenido raro. Tomás hizo clic, y la pantalla se oscureció por un instante, antes de que comenzara a cargarse un video en vivo. Al principio no comprendíamos lo que estábamos viendo. La imagen estaba borrosa, como si la cámara estuviera mal colocada. En el centro de la pantalla, había un hombre sentado en una silla, con las manos atadas y la cabeza bajada,
Alrededor de él se encontraban 5 personas, vestidas con ropa negra y con máscaras que cubrían sus rostros, como esas que usan los obreros o los pintores. Todos guardaban silencio como si esperaran algo. Nosotros, paralizados, observábamos, sin saber si nos sentíamos atraídos o aterrados, pero la curiosidad nos mantenía fijos ante la pantalla. Uno de los enmascarados se acercó a la cámara y comenzó a hablar, pero había un sonido de interferencia que dificultaba entenderlo. Con el tiempo, las palabras se hicieron más claras. Nos dimos cuenta de que estaba dándonos instrucciones para un juego, algo que, según él, era sencillo. Junto a la cámara había una caja con bolitas numeradas. En la pantalla aparecieron una serie de números y nos indicaron que elegimos uno. Nos miramos unos a otros, todavía incrédulos, como si aquello fuera una película. Sin pensarlo mucho, uno de mis amigos, Sergio, mencionó en voz alta el número 9, riendo, como si todo fuera una broma. En la pantalla, uno de los enmascarados sacó una bolita con el número 9 y mostró un papel que decía, rompe un objeto. Nos reímos nerviosos, creyendo que era solo una farsa, una broma barata. Sin embargo, uno de los enmascarados se acercó al hombre atado, sacó un martillo y rompió un pequeño jarrón frente a él. El hombre no reaccionó, como si estuviera sedado o quizá completamente resignado. Aunque la escena era incómoda, seguía pareciendo algo sin mayor repercusión para nosotros. Tras eso, la pantalla volvió a mostrar más números. Sin que nadie sugiriera nada, otro de mis amigos, Raúl, mencionó el número 4. El papel decía, dibuja algo en su cara. Los enmascarados tomaron un marcador y comenzaron a hacer dibujos extraños y grotescos en el rostro del hombre, riendo con exageración mientras lo hacían. Parecía una especie de espectáculo bizarro, en el que, en algún sentido, nosotros teníamos el control. Pero pronto, todo comenzó a tornarse diferente. La atmósfera en la habitación se fue cargando de una tensión palpable. Aunque aún intentábamos mantenernos tranquilos, podíamos notar cómo el nerviosismo se apoderaba de nosotros. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos lo sabíamos. Ya no estábamos ante un simple juego. Tomás eligió el siguiente número, que fue el 3. El papel decía, da un golpe. Uno de los enmascarados se acercó al hombre atado y le dio una bofetada tan fuerte que incluso nosotros, a través de la pantalla, sentimos el impacto. El sonido del golpe resonó en la habitación y un pequeño gemido salió de la boca del hombre. Fue en ese momento cuando la risa desapareció. Todos nos quedamos en silencio, dándonos cuenta de que esto ya no era solo un espectáculo extraño. Nadie lo dijo, pero todos lo comprendimos. Estábamos demasiado comprometidos como para detenernos ahora. Como si algo invisible nos estuviera empujando a seguir, aunque sabíamos que estaba mal. En lo más profundo de nuestra mente, todos probablemente pensaron en apagar la computadora y olvidarlo todo, pero ninguno de nosotros lo hizo. Continuamos eligiendo números. Después del golpe vino el balde de agua. Un enmascarado sacó un cubo y lo volcó sobre el hombre. El líquido frío lo hizo estremecerse, pero nosotros no podíamos dejar de mirarlo. Sin darnos cuenta, ya no éramos simples observadores. Nos habíamos convertido en cómplices de lo que sucedía. La pantalla seguía mostrando imágenes que cada vez se volvían más perturbadoras. El hombre atado parecía estar perdiendo la conciencia, su rostro pálido y su cuerpo tembloroso. Pero los enmascarados no se detenían, como si cada acción estuviera calculada, como si todo tuviera un propósito oscuro detrás. En el cuarto de Tomás, los 5 estábamos completamente inmersos. Ya no había risas ni comentarios. La atmósfera se sentía densa, casi irrespirable. En la siguiente ronda, el papel mostró el número 15. El enmascarado más cercano a la cámara, con una voz profunda y gutural, indicó lo que se debía hacer. Desata su mano izquierda. El hombre atado no ofreció resistencia, y uno de los enmascarados le desató la muñeca, pero en lugar de liberarlo, lo colocó en una posición aún más incómoda. El chico estaba atrapado, como si estuviera esperando que su sufrimiento tuviera algún tipo de conclusión. Pero nosotros, como tontos, seguimos el juego. Nadie dijo nada. Todos estábamos atrapados en una especie de trance. Tomás, que había estado nervioso al principio, ya no parecía estar tan inquieto. En su rostro se reflejaba una mezcla de curiosidad malsana y miedo. Miró a cada uno de nosotros como si esperara que alguien detuviera lo que estábamos haciendo. Pero nadie lo hizo.
Todos estábamos atrapados observando el sufrimiento ajeno, como si estuviéramos condenados a seguir mirando, como si fuéramos parte de algo mucho mayor. El siguiente número fue el 26. El papel mostraba algo que nadie se esperaba. Decía, cubre su rostro. Sin saber por qué, mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Vi como uno de los enmascarados se acercaba al hombre con una bolsa de plástico. Sin mediar palabra le cubrió la cabeza, y en ese momento un profundo silencio llenó la habitación. La pantalla estaba ahora completamente oscura, excepto por el leve resplandor de la luz de la cámara. Por un segundo, sentí que todo iba a terminar. ¿Qué más podrían hacer? ¿Hasta dónde llegarían? Y entonces algo en la pantalla parpadeó. El número 38 apareció y se desvaneció rápidamente. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos lo que significaba. Estábamos a punto de ver algo aún más espantoso. Uno de los enmascarados, al ver el número, hizo una señal a los demás. Fue en ese momento cuando el hombre atado comenzó a moverse con más fuerza, como si de repente hubiera recobrado un poco de conciencia. Pero no era suficiente. Los enmascarados lo agarraron con fuerza y lo inmovilizaron aún más. La tensión era insoportable, y el sonido que venía de la pantalla, aunque bajo, era casi insoportable. Un gemido bajo, como si la víctima estuviera suplicando. De repente algo cambió. La cámara comenzó a moverse, y pudimos ver a los enmascarados moviéndose más rápido, como si estuvieran preparando algo grande. El hombre estaba casi fuera de sí, y el pánico en su rostro era palpable, aunque su expresión estaba parcialmente oculta por la bolsa de plástico. Los 5 nos miramos en silencio. Todos sabíamos que algo realmente malo estaba por suceder, pero aún así, nadie se atrevió a apartar la mirada. Tomás se inclinó hacia la computadora y sin pensarlo, hizo clic en el enlace que aparecía en la pantalla. Sabíamos que había algo terriblemente equivocado en todo esto, pero la sensación de que ya no podíamos regresar, de que estábamos atrapados, nos mantenía pegados a la pantalla. En ese momento la pantalla comenzó a mostrar una serie de imágenes borrosas, intercaladas con números que no logramos leer del todo. La música de fondo se hizo más alta, más distorsionada, como si alguien estuviera manipulando una grabación antigua. De repente una figura apareció en la pantalla, distinta de los enmascarados. Era un hombre, de rostro sombrío y voz grave, que hablaba con calma, pero su tono era tan penetrante que nos hizo sentir una presión en el pecho. «Ya no hay vuelta atrás», dijo el hombre. «Esto solo acaba cuando decidan si realmente están listos para lo siguiente». Nadie en la habitación se atrevió a decir nada. Los 5 estábamos paralizados, y la atmósfera de la habitación se volvió más opresiva a medida que la voz de la figura en la pantalla se hacía más fuerte. Parecía como si la habitación misma estuviera resonando con sus palabras. De repente, la conexión se cortó. La pantalla se quedó en negro por un par de segundos que se sintieron eternos. Un silencio absoluto invadió la habitación, pero no podía liberarnos de la sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo. El aire estaba pesado, como si una carga invisible hubiera caído sobre nosotros. Tomás se levantó de la silla de repente, su rostro pálido y la mirada fija en la pantalla en blanco. Se acercó a la computadora, con las manos temblorosas, y en un intento desesperado, la apagó. Pero el silencio no se rompió. Nada se apagó. La habitación permaneció sumida en la oscuridad, y la pantalla siguió encendida, ahora sin mostrar más que un parpadeo de líneas que aparecían y desaparecían rápidamente, como si algo estuviera procesando información detrás de ellas. Fue en ese momento que escuchamos un ruido proveniente de la ventana, un golpeteo suave, como si algo o alguien estuviera tocando el cristal desde afuera. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Todos sabíamos que la situación estaba fuera de control, y aún así, ninguno de nosotros se atrevió a dejar el lugar. De repente, la pantalla se iluminó de nuevo, pero esta vez, la imagen que apareció era completamente distinta. Un plano cercano del hombre atado apareció, ahora en un estado mucho peor que antes. La cámara captaba detalles inquietantes. Los ojos del prisionero se movían con rapidez, como si intentara ver algo fuera de su alcance. Pero el terror era evidente. Había algo en sus ojos que no sabíamos identificar, un miedo indescriptible. Fue entonces cuando entendimos que no se trataba solo de él. Lo que estaba ocurriendo no era un juego. Estábamos siendo observados. La figura que había hablado antes, el hombre con la voz grave,
Apareció nuevamente en la pantalla. Esta vez, su rostro estaba más cerca, tan cercano que parecía casi real, como si estuviera en nuestra propia habitación. Su voz, suave pero cargada de malicia, dijo: «Ustedes no entienden aún, ¿verdad? No se trata de si miran o no. El juego ya empezó. Ya están aquí». El terror invadió la habitación en ese momento. La pantalla se apagó de golpe y la conexión, que en un principio parecía haber sido solo una transmisión en vivo, empezó a fallar. Los ruidos de la computadora se hicieron extraños, como si estuviera recibiendo señales externas, interferencias de un lugar mucho más allá de nuestra comprensión. Unos segundos después, la luz de la habitación parpadeó. Cuando volvió a iluminarse, la figura del hombre atado había desaparecido. No estaba en la pantalla, no estaba en ningún lado. Un vacío se llenó en el aire como si su sufrimiento hubiera desaparecido, pero de alguna forma no se estaba alcanzando. Tomás, aún en estado de shock, intentó levantarse, pero de repente todos nosotros escuchamos un sonido sordo, como si algo grande hubiera caído al suelo en la casa de al lado. Sin pensar, salimos corriendo hacia la puerta, pero al abrirla, nos encontramos con una visión completamente distorsionada. La casa estaba en completo silencio. No había nadie en la calle. No había rastro de vida en el vecindario. Sin embargo, al mirar hacia el suelo, vimos una carta, exactamente igual a las que habíamos recibido antes. Al lado, había una nota escrita con letra que no reconocimos, pero que parecía familiar, como si la hubiéramos visto muchas veces en algún lugar oscuro, desconocido. Decía: «Bienvenidos al siguiente nivel». El miedo se apoderó de todos. Todos miramos la carta y nos dimos cuenta de que el lugar donde estábamos no era el mismo. Nos habíamos movido. La calle, la casa, el vecindario, todo había cambiado, como si el lugar al que habíamos llegado nunca hubiera existido antes. Entonces escuchamos el sonido de las teclas de una computadora. El clic inconfundible. Era como si alguien estuviera trabajando en el mismo proyecto al que nosotros habíamos accedido. El eco de las teclas resonaba en el aire, aunque no había nadie más alrededor. La pantalla de mi teléfono parpadeó. Era un mensaje: «Nos vemos pronto». Soy Mateo y vivo con mis padres en Ciudad del Cabo. No puedo dejarlos solos. Siempre están preocupados por mí, especialmente después de lo que sucedió con mi hermana hace un año. Ella estaba en la escuela secundaria y solía ser una adolescente de carácter complicado, enfadándose y molestándose por cosas muy pequeñas. Yo trabajaba en una librería cerca de su escuela, y un día, al ir a recogerla, la vi discutiendo con un chico en la acera frente a la entrada. Apenas me acerqué, ella terminó la conversación y se subió al auto sin decir una sola palabra durante todo el camino. Decidí darle espacio, pensando en hablar con ella más tarde. Al día siguiente, que era sábado, intenté animarla pasando un tiempo juntos. Entré a su habitación y la encontré absorbida en su computadora. Me senté a su lado y le pregunté: «¿Qué plan tienes para hoy? ¿Te gustaría hacer algo entretenido?». Isabela puso los ojos en blanco y no respondió. Manejar las actitudes de una adolescente es una tarea difícil, pero yo también soy terco. Noté que estaba leyendo algo en internet y le pregunté: «¿Qué estás leyendo?». Isabela respondió que estaba explorando la Deep Web en una plataforma llamada Hidden Answers, similar a Google, donde puedes hacer cualquier pregunta y obtener respuestas. Me explicó que en Hidden Answers, la gente puede hacer preguntas extrañas, y como la Deep Web permite el acceso anónimo, los usuarios pueden llegar a ser realmente perturbadores. Le advertí que no creía que fuera seguro, pero para entender mejor lo que hacía, también comencé a explorar la Deep Web en mi tiempo libre. La plataforma Hidden Answers resultó ser inquietante. No podía creer las cosas que llegué a leer. Vi una conversación donde alguien preguntaba cómo deshacerse del cuerpo de su madre sin enfrentar consecuencias. Me horrorizó, pensando que alguien bromeaba, pero al leer las respuestas me di cuenta de que iban en serio. Lo más espantoso fue una respuesta que decía: «Puedes cortar el cuerpo en pequeñas partes y deshacerte de ellas poco a poco. Por ejemplo, puedes alimentar a tu perro o al del vecino con los trozos sólidos en secreto, y luego quemar el resto cada noche en pequeñas cantidades. Yo hice esto con mi esposo». De inmediato me desconecté de la página y decidí advertir a mi hermana para que se mantuviera alejada de la Deep Web. Al día siguiente,
Mientras la llevaba a hacer compras, le mencioné la conversación espeluznante que había leído en Hidden Answers, pero me sorprendió su reacción. Isabela solo se encogió de hombros y se rió de mí. «Por favor, hermana, deja de decirme qué hacer. Consíguete una vida propia», dijo con frialdad. Me dolieron sus palabras, pero no respondí. Sabía que reaccionaría con más actitud si insistía. Sin embargo, desearía haber sido más firme. Decirle cuánto me importaba antes de que tomara esa decisión drástica que cambió nuestras vidas para siempre. Una noche, Isabela estaba en una pijamada en casa de una amiga, y yo cenaba con mis padres. Mi madre, de repente, dijo algo desconcertante. «Mateo, creo que Isabela está haciendo algo impío». Me sorprendió mucho y le pregunté por qué pensaba eso. Ella me contó que esa tarde, mientras limpiaba la habitación de Isabela, encontró algunas cosas extrañas debajo de su cama. Fui a su cuarto y revisé. Encontré una cuerda larga, algunas velas en forma de serpiente y varias hojas quemadas dentro de una caja de madera. No pude leer lo que decían las páginas, pero era evidente que Isabela estaba fuera de control. Le dije a mis padres que me ocuparía de todo y que no se preocuparan. Al día siguiente, fui en secreto a su escuela y busqué al chico con el que la vi discutiendo. Cuando lo encontré, le pregunté sobre las cosas que había hallado en su habitación. Él me contó que había terminado con Isabela luego de que ella le propusiera participar en un ritual que leyó en la Deep Web. Al parecer, el ritual prometía un estado de éxtasis, llevando a alguien a una experiencia espiritual intensa. Me sentí realmente preocupado y, al regresar a casa, esperé a que Isabela volviera. En cuanto llegó, noté que tenía los ojos rojos e hinchados, señal de que algo había ocurrido en casa de su amiga la noche anterior, ya que era evidente que no había dormido. Subió a su habitación y cerró la puerta. Me acerqué, toqué la puerta y le dije: «Isabela, abre la puerta. Sé que estás involucrada en algo muy extraño y no tienes idea del peligro que eso implica. Abre la puerta ya mismo». No respondió ni un momento. En lugar de eso, gritó desde su cuarto: «¿Por qué no puedes ocuparte de tus asuntos? Es mi vida, ¿ok? Ya no soy una niña. Saldré cuando me dé la gana». No supe qué más hacer. Mis padres no estaban en casa porque habían ido a visitar a mi abuela, así que solo estábamos ella y yo en la casa. Bajé las escaleras y me senté en el sofá, pensando en hablar con ella cuando saliera. No recuerdo cuándo me quedé dormido, pero cuando desperté, todo parecía una pesadilla. Solo que esta vez la pesadilla era real. Mis manos estaban atadas fuertemente por detrás. Estaba tirado en el suelo y mi boca estaba cubierta. Sentí un pánico intenso, pensando que alguien había entrado a robar a la casa. Estaba muy asustado y preocupado por Isabela. Intenté gritar, pero solo salió un sonido ahogado. Al abrir los ojos, vi que la puerta estaba cerrada desde dentro, pero escuchaba voces en la planta superior. Después de unos minutos, oí pasos bajando las escaleras. Era mi hermana, pero ya no era la misma. Isabela vestía de negro y supuse que me había dejado inconsciente con algún tipo de sustancia, como cloroformo, porque tenía la cabeza pesada. Se inclinó sobre mí y comenzó a reír de forma desquiciada. «Sé que intentarás detenerme, pero no puedes, Mateo», dijo con una voz fuera de sí. «Voy a ser parte de algo espiritual». Cuanto más hablaba, más irracional sonaba. Me explicó que había leído en Hidden Answers que un grupo satánico afirmaba que intentar suicidarse podía otorgar la experiencia espiritual más profunda posible. Según esa idea, la experiencia llegaría justo antes de sentir que la muerte es inminente, en el instante en que uno puede ver el universo desplegarse frente a sus ojos. Lo que ocurrió después destruyó una vida joven y dejó una marca en nuestra familia que nunca podrá borrarse. Frente a mis propios ojos, Isabela se subió a una silla cercana y amarró una cuerda alrededor de su cuello, colgándola del techo. Yo me arrastré en el suelo, tratando de liberarme, pero era inútil. No podía hacer nada. Mis ojos no podían aceptar la realidad de lo que estaba viendo. Estaba a punto de cometer algo irreversible, y ojalá hubiera comprendido eso. Lloraba y gritaba, tratando desesperadamente de soltarme para correr hacia ella y detenerla. En ese momento, Isabela me miró desde aquella posición y me dijo: «No te preocupes, Mateo, no moriré. Me quitaré la cuerda en el instante preciso. Solo quiero descubrir quién soy y experimentar lo que dijeron». Sabía que algo en ella estaba roto. Sus ojos se movían de forma desordenada mientras hablaba, y su sonrisa escalofriante me decía que necesitaba ayuda urgente. Pero no podía hacer nada.
Estaba completamente indefenso. Entonces escuché el fuerte ruido cuando pateó la silla. Su cuerpo comenzó a sacudirse como un pez fuera del agua. En un instante Isabela intentó agarrar la cuerda para quitársela, pero... Oh, hermanita, no lo consiguió. La cuerda estaba demasiado apretada, y sus pies seguían balanceándose en el aire mientras luchaba por respirar. Vi cómo se ahogaba frente a mis ojos. Lloré, sin poder detener ese momento aterrador. Cuando mis padres regresaron a casa, mi madre se desplomó al ver el cuerpo sin vida de mi hermana colgando del techo. Mi padre se quedó paralizado, mirando la escena. El cuerpo de Isabela en nuestra sala y yo, inconsciente en el suelo, atado y amordazado. Llamaron a la policía, quienes se llevaron su cuerpo en una camilla. Perdí a mi hermana. Murió frente a mis propios ojos y no pude salvarla, aunque luché con todo lo que tenía dentro de mí. La Deep Web se la llevó de nuestras vidas. Ahora, mi madre ya no habla. Solo se sienta en la sala de estar mirando hacia el techo, justo desde donde Isabela se ahorcó. He intentado muchas veces convencerla de mudarnos a otra casa, pero siempre se niega. Mi madre cree que Isabela todavía está con nosotros en esa casa. Si estás viendo esto, quiero decirte que la Deep Web no es el lugar adecuado para buscar respuestas ni soluciones. Si estás pasando por problemas o tienes dudas, por favor, mantente lejos de ese infierno oscuro, que puede atraparte tan profundamente que no podrás salir. Habla con tus amigos y familia siempre que necesites ayuda. Y también, si ves a alguien pasando por lo mismo, no dudes en apoyarlo. He buscado y buscado, pero no he encontrado ni un solo rastro de ese grupo oscuro en la Deep Web de Hidden Answers. No puedo dormir por las noches. Tengo pesadillas, en las que veo a mi hermana luchando por respirar, ahogándose. No hay nada que pueda hacer para traerla de vuelta. Si alguna vez encuentras a alguien en una situación similar, por favor, interven. No dejes que la presión, la curiosidad o cualquier otro motivo los lleven a lugares oscuros y peligrosos. El dolor y la culpa que siento son indescriptibles. Aprendí de la forma más dolorosa lo importante que es estar presente para tus seres queridos, escucharlos y apoyarlos. No podemos controlar todo lo que hacen, pero sí podemos intentar guiarlos hacia caminos más seguros y saludables. La Deep Web está llena de peligros que ni siquiera imaginamos, y tristemente, mi familia tuvo que descubrirlo de la manera más trágica posible. Por favor, tomen esta historia como una advertencia. La Deep Web no es un lugar para juegos ni para satisfacer curiosidades inocentes. Las consecuencias pueden ser devastadoras y en nuestro caso, lo fueron. Protejan a sus seres queridos y siempre estén atentos a las señales de que algo anda mal. A veces, una conversación, una intervención a tiempo, puede salvar una vida. Después de ese día, nuestra casa se convirtió en un lugar lleno de silencio y sombras. La pérdida de Isabela había dejado un vacío que parecía absorber toda la vida y energía que alguna vez existió en nuestro hogar. Mis padres y yo apenas intercambiábamos palabras, como si cada frase recordara lo que habíamos perdido. A pesar de todo, intentaba seguir adelante, incluso cuando el recuerdo de esa noche aparecía en mi mente sin previo aviso, llevándome a revivir el mismo dolor y angustia una y otra vez. Intenté ocuparme con cualquier actividad que me mantuviera distraído. Volví a mi trabajo en la librería, pero cada vez que veía a una adolescente, sentía una punzada de tristeza y culpa en el pecho. La gente decía que con el tiempo el dolor se haría más soportable, pero cada día parecía traerme de regreso a aquel momento en el que perdí a mi hermana. Me daba cuenta de lo profunda que era la huella que la Deep Web había dejado en nuestras vidas. En casa, mi madre seguía atrapada en una espiral de tristeza. Insistía en que sentía la presencia de Isabela en la casa, y más de una vez me sorprendí revisando su habitación, como si esperara encontrar algún indicio de que todo había sido una horrible pesadilla. Pero en el fondo sabía que eso era solo una esperanza vana. Cada vez que veía la cuerda colgando del techo, me recordaba el poder destructivo de aquellas influencias que la llevaron tan lejos. El impacto de lo sucedido comenzó a afectar también la salud de mi padre. Nunca fue un hombre de muchas palabras, pero después de perder a Isabela, se volvió aún más reservado. Lo veía sentarse en silencio, perdido en pensamientos que no compartía con nadie. Cada día que pasaba sin su hija parecía arrebatarle un poco más de vida, y yo sentía la responsabilidad de mantenernos unidos. Sin embargo,
El peso de la culpa hacía que fuera cada vez más difícil seguir adelante. A veces me preguntaba si habría algo que pudiera hacer para ayudar a otros, para evitar que alguien más pasara por lo mismo. La Deep Web y sus rincones oscuros siguen allí, esperando atrapar a alguien más desprevenido o vulnerable. Decidí compartir la historia de Isabela con la esperanza de advertir a otros sobre los peligros que esconden esas plataformas. Saber que tal vez podría evitar que otra familia pasara por un dolor similar me daba un poco de consuelo en medio de tanto sufrimiento. Ahora cada día trato de honrar la memoria de mi hermana, recordando quién era antes de que toda esa oscuridad entrara en su vida. La vida sigue, aunque nuestras cicatrices siempre estarán allí, y nunca podremos olvidarla. He aprendido a ver la importancia de hablar y estar atento a quienes amamos. La tragedia de Isabela me enseñó que el silencio y la distancia pueden ser nuestros peores enemigos cuando alguien cercano necesita ayuda. Quizás nunca podamos cambiar lo que sucedió, pero espero que al compartir su historia, alguien, en algún lugar, escuche y elija un camino diferente. Que la experiencia de Isabela sirva de advertencia para quienes sientan curiosidad por esos lugares. La vida, aunque llena de momentos difíciles, es demasiado valiosa para perderla en la oscuridad de la Deep Web.